Buenas tardes y bienvenidas y bienvenido, casi todos son mujeres, a este nuevo diálogo del Laboratorio de Ideas, que como saben empezó en el mes de junio del año pasado. Comenzamos con una reflexión desde esta casa, además cumpliéndose 2 centenarios, el centenario de la revista Occidente y el centenario de uno de los grandes libros de Ortega, Temas de nuestro tiempo, y nos planteamos en este laboratorio, que es un laboratorio que lo que pretende ser es un think tank de pensamiento, pero fundamentalmente con la colaboración y el trabajo de distintos expertos, de público, y además, desde la investigación y la innovación, analizar cuáles son hoy esos temas de nuestro tiempo. En este caso nos planteamos hacer una reflexión sobre el concepto de inteligencia. Inteligencia artificial, inteligencia humana, inteligencia colectiva. Es verdad que ahora tenemos una sobredosis de inteligencia artificial, ChatGPT 3, 4 y creo que está a punto de salir el 5, o si tienes pasta ya tienes el 5 a tu disposición, y muchas tecnologías, sobre todo de esta parte de inteligencias artificiales generativas que están saliendo, pero para nosotros en esta casa, que es una casa de pensamiento, era importante también los dos conceptos, tanto de la inteligencia individual como de la inteligencia colectiva. ¿Cómo se construye esa inteligencia colectiva? Durante muchos años he trabajado en distintos ámbitos, fundamentalmente generando alianzas con distintos perfiles y con distintas instituciones, y generar alianzas, ese objetivo 17 de la Agenda 2030, es el más complejo de todos, pero sin embargo es necesario que trabajemos en el concepto de inteligencia colectiva. En ese sentido, en esta casa nos planteamos esos primeros 3 seminarios, esas 3 primeras preguntas, y luego un ciclo de 8 diálogos, este es este último diálogo, para hablar sobre aquellas verticales, sobre aquellos temas que en esta fundación venimos trabajando: democracia, sostenibilidad, igualdad, pensamiento, que es el de hoy, globalización, educación, narrativas, vanguardias, y que ahora, con este último diálogo de fortalecer el pensamiento, tenemos a 2 especialistas, a 2 personas, a 2 intelectuales de primer orden que nos van a hacer una reflexión sobre cómo fomentar ese pensamiento en un momento que posiblemente, como seguramente dirá Juan Claudio Ramón, que además es el secretario de redacción de Revista Occidente desde hace muy poquito tiempo, es decir, de este año, y además flamante comisario de la exposición que tienen enfrente con el concepto claridad, claridad. Es decir, que necesitamos hoy más que nunca en ese concepto de claridad, claridad que decía Ortega en 1923, parece que hoy es mucho más importante el pensamiento, fortalecer ese pensamiento. Bueno, aquí no acabará, es decir, después de aquí volveremos otra vez al concepto de laboratorio y estaremos debatiendo con estos temas, poniendo en el frontispicio la Agenda 2030, y determinaremos otros 4 diálogos que les invitaremos para hacer otra vez otra difusión y divulgación sobre lo que vamos hablando en el laboratorio. Todo esto terminará en un libro que se llamará Inteligencias, que publicaremos posiblemente para el mes de junio o julio, y en septiembre, ya les adelanto que el 18 de septiembre inauguraremos una exposición con todo ese trabajo y ese concepto de lo que es la inteligencia. Insisto, humana, artificial y colectiva. Además será una exposición fotográfica. Bueno, no me extiendo más, pero sí que quería darles el contexto de lo que es este laboratorio y cómo estamos trabajando. Y hoy hemos convocado a 2 personas que para mí es todo un honor, porque además los sigo, los leo, y además para mí son referentes en el trabajo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Acabo de conocer a Elena, aunque parezca todo esto que les estoy diciendo, es decir, físicamente acabamos de conocernos ahora, pero vengo siguiéndola desde el trabajo que hace de Etosfera, y además también en EFIC y en otras cuestiones que ha venido trabajando, y como no, Juan Claudio de Ramón, que como les decía, vengo colaborando con él desde hace mucho tiempo. Sin más, y entrando así a saco con el tema, es decir, la metodología, lo que planteamos aquí es que hagáis una primera intervención sobre el concepto que vosotros consideréis, y sobre ese concepto yo luego os haré algunas preguntas, porque lo que se pretende es que eso sea un diálogo abierto, es decir, no vamos a un curso académico, sino lo que se pretende es, como bien decía también Ortega, que divulgar no es vulgarizar, y que por lo tanto este es uno de los elementos para nosotros fundamental en la generación de conocimiento que estamos haciendo en este laboratorio. Así que, Elena, muchas gracias por venir a la Fundación, muchas gracias por venir otra vez a esta casa, que es tu casa, y a colaborar, como ya colaboraste el año pasado con la revista.
Pues muchísimas gracias, Federico, por esta presentación. Yo tengo que decir que no me considero una intelectual al nivel del que habla Federico, pero sí que es cierto que estamos explorando mucho la cuestión del pensamiento, que es el bloque del que vamos a hablar en este ratito. Y también quería comentar que es una alegría poder volver a esta casa. Yo empecé a trabajar con Transparencia Internacional, hablando de claridad, en el 2014 y tenían la sede aquí y he visto la gran transformación que habéis emprendido y es un gustazo tener una fundación tan potente dedicada a temas tan relevantes y os doy la enhorabuena por todo. Hablando de pensamiento, yo quería contaros un poco la historia que inspira la labor que estamos haciendo hoy en Etosfera. Y hoy iba a venir un tercer ponente, que lamentablemente por problemas de agenda no hemos podido cuadrar las agendas de los tres, que es el filósofo y columnista y actual director de opinión de ABC, Diego Garrocho. Probablemente hayáis leído algunas de sus columnas y le hayáis escuchado en la radio, porque también interviene en tertulias. Diego y yo nos conocimos en el año 19, cuando el Club Matador, que probablemente algunos también conozcáis, decidió ofrecer un curso de la historia de la filosofía. Y nos apuntamos varios socios que estábamos en diferentes ámbitos profesionales, en la empresa, en la administración pública, en la universidad. Bueno, pues Jorge Úbeda, que también es filósofo y trabaja muchos temas con Diego, Jorge y Diego hicieron un curso, un monográfico de los principales pensadores de la historia de la tradición occidental. Y fue verdaderamente conmovedor en algunos momentos y inspirador en la mayoría de las ocasiones escuchar esa sabiduría centenaria de dos grandes oradores que te acercan la filosofía de Aristóteles, la filosofía de Platón, la filosofía de Kant y los grandes pensadores que han ido marcando las principales tendencias y los principales sistemas que se aplican hoy en día todavía en la toma de decisiones. Yo, por otro lado, había hecho una carrera, yo soy doctora en Derecho Constitucional y hice periodismo en Estados Unidos cuando todavía no habían irrumpido las redes sociales. Y me parecía muy interesante la relación entre la ética empresarial y el mundo del periodismo, tal y como yo lo conocí en esta época en Estados Unidos. Os estoy hablando de los años 2003, 2004, eran años muy cercanos al 11 de septiembre, y se vivía un momento muy interesante, pre-redes, donde la prensa todavía tenía una fuerza especial. Me fui especializando en temas de, por un lado, ética empresarial en Estados Unidos y también en temas de periodismo de investigación. Y ahí descubrí, y esto lo sabe Juan, porque hemos coincidido en alguna que otra sesión donde he hablado de esto, ahí descubrí la importancia para una sociedad de un periodismo de calidad como el que tenían los norteamericanos, que ahora ya lo están progresivamente demoliendo, ese proceso periodístico como consecuencia de la irrupción de las plataformas tecnológicas. Yo soy bastante crítica con el mundo de la tecnología tal y como está gobernado en estos momentos, porque creo que está rompiendo con muchos de los pilares de las democracias y concretamente con el pilar del periodismo, que es fundamental en sociedad, y sin buen periodismo no podemos tomar buenas decisiones como ciudadanos, las empresas no pueden tomar buenas decisiones como empresas, la administración no puede tomar buenas decisiones como administración pública, y el Congreso de los Diputados, que son los que deliberan, los que llevan a cabo esa deliberación, no pueden llevar una buena deliberación si no hay una base
de buena información, ¿no? De hecho, el capítulo que yo firmé en Revista de Occidente tenía que ver mucho con esta cuestión, cómo podemos proteger ese proceso periodístico y esa información de calidad en un momento como en el que nos encontramos. Pero volviendo al tema de los filósofos, escuchando a los filósofos, yo pensaba, claro, estamos bombardeados con regulación, hablamos constantemente de sostenibilidad, hablamos constantemente de gobernanza, hablamos constantemente de transparencia. Las empresas tienen que cumplir ahora una cantidad de exigencias en todos estos ámbitos y muchas veces los decisores, los que están en el consejo de administración, los que están en el comité de dirección y los propios empleados están desconcertados, están confusos y en muchos casos también tienen una reacción un tanto contraria a todas estas tendencias porque rompen muy de lleno con la lógica capitalista tradicional de rendir cuentas al accionista y de maximizar beneficio. Pero claro, esa mentalidad que todavía rige, y de hecho ahora mismo se está viviendo un enfrentamiento muy grande entre el modelo de grupos de interés, es decir, si la empresa se debe a sus diferentes colectivos o si la empresa solo se debe al accionista, ese es un debate que se está ahora mismo librando. Y yo ante todo esto, escuchando de nuevo esa sabiduría, pensé, qué interesante sería traer la filosofía a la empresa. Porque al final las empresas tienen mucha influencia más quizás que la que tienen actualmente los gobiernos y los medios, porque desgraciadamente tanto gobiernos como medios están perdiendo esa capacidad progresivamente por toda la arquitectura que comentábamos tecnológica y otra serie de razones, ¿no? La desconfianza que hay hacia las instituciones y sobre todo hacia los políticos y hacia los medios de comunicación es enorme. Y las empresas tienen también un problema en muchos casos de desconfianza, pero generan mayor credibilidad en determinados ámbitos de actuación. Y ahí es donde Diego y yo comenzamos a hablar. Él fue el que me propuso y me enredó para que yo le ayudara a él a poner en marcha también un think tank, un instituto muy dirigido al decisor público. ¿Cómo podemos, me decía Diego, cómo podemos hacer que nuestros decisores tomen decisiones desde la ética, desde la virtud? Él habla mucho de virtud porque Diego es muy aristotélico y su referente es Aristóteles. El tema de la virtud pública, ¿no? Cómo vamos construyendo con el paso del tiempo un carácter inspirado en esa virtud, en ese término medio entre excesos, que va cincelando ese carácter. Bueno, Diego tiene ahí un proyecto en general en la cabeza de cómo podemos construir esas virtudes tanto a nivel individual como incluso institucional y empresarial, y me enredó para que le ayudara. Y al final, en lugar de hacer el proyecto de Diego, hicimos una combinación de lo que yo tenía en la cabeza con lo que él tenía en la cabeza y alumbramos lo que hoy se conoce como Etosfera. Y Etosfera tiene además una fundación dedicada a esa parte del proceso periodístico. Estamos ayudando, y esto no se va a ver de la noche a la mañana, mucha gente levanta la ceja cuando digo que estamos ayudando a las empresas de medios de comunicación a que estén bien gobernadas y a que sean éticas. Les queda mucho camino porque es un sector que para empezar ha perdido la independencia económica. No se sabe cómo se va a financiar el periodismo, no hay un modelo de negocio que financie el periodismo y las empresas están muy perdidas y no saben muy bien si depender de la publicidad institucional, depender de las ayudas que les puedan dar las plataformas, depender de los suscriptores y de los ciudadanos. En España tenemos un problema de lectores, no hay una base de lectores lo suficientemente potente como para nutrir un modelo de negocio de los medios y entonces hemos decidido dedicar parte de nuestro tiempo a ayudar a un sector que consideramos crucial en una democracia y en una democracia liberal. Y estamos haciendo una labor pues, con las empresas de medios más representativas del país y están ellas abiertas por lo menos a explorar nuevos modelos de gobernanza, los procesos de transparencia y además hemos recibido un respaldo institucional por parte de la Unión Europea porque se acaba de publicar, no sé si lo conocen, pero se acaba de publicar la primera ley de prensa en Europa. Es la llamada Ley Europea de Libertad de Medios de Información, que ya es de aplicación
en España y que las empresas de medios van a tener que aplicar. Y algunas de las cuestiones que esta ley exige es la transparencia en la propiedad de las estructuras de los medios, la transparencia en la financiación y otras cuestiones. Estoy aquí haciendo una mezcla de cosas porque, por un lado, insisto, en nuestra parte más dirigida a las empresas lo que estamos haciendo es traer el pensamiento y la filosofía y la sabiduría a ese proceso de toma de decisiones que llevan a cabo los principales líderes en una organización empresarial, es decir, los consejeros en un consejo de administración, el comité de dirección y los propios empleados, y ahí estamos haciendo una apuesta muy rompedora por algo que también es controvertido y es, además de la filosofía, la deliberación en la empresa, la deliberación muy habermasiana, es decir, cómo podemos entre todos llegar a un consenso, que esto el otro día nuestro amigo Ricardo Calleja estaba un poco en contra, ¿no? En la última tercera que publicó hablaba del tema de la utopía deliberativa, ¿no? Pues ahí nosotros estamos haciendo una serie de experimentos de ver hasta qué punto se pueden introducir en las estructuras empresariales procesos deliberativos que permitan que los que toman las decisiones amplíen los horizontes y no tomen las decisiones solo bajo el criterio de el utilitarismo o de básicamente cómo podemos llegar a mejores consecuencias aunque sea sacrificando ciertas cosas que son intrínsecamente buenas, ¿no? Ahí es donde se está constantemente ese debate entre la ética kantiana deontológica y la ética utilitarista. Y todos estos sistemas de razonamiento moral que alumbraron estos pensadores de los que tanto saben filósofos como Diego y con Jorge, que también es parte de nuestro ecosistema de Etosfera, son los que estamos aplicando al mundo empresarial y concretamente al proceso de toma de decisiones. Y luego lo que estamos tratando de hacer es empoderar y fortalecer el sector específico de los medios de comunicación porque, insisto, no hay ética posible sin una base informativa de calidad. Y con esto no sé si he sido muy expansiva y me he dispersado, pero es un poco lo que me ocupa en estos momentos mi tiempo. Muy bien, no, fantástico. Ahora continuamos. Juan Claudio. Bueno, pues muchas gracias, Fede, muchas gracias, Elena. Muy contento de estar aquí compartiendo estrado con vosotros y en esta casa a la que tanto cariño he cogido, ¿no? En la Fundación Ortega Marañón. Y que además me ha dado un bello que hacer últimamente, ¿no? Pues efectivamente la exposición, pero también la revista de Occidente, ¿no? Que mes a mes pues, sacamos un número. Si tienen tiempo, si no terminamos muy tarde, creo que todavía estará abierta la exposición y quieren echar un vistazo, pues se harán una idea, ¿no? Aunque seguramente todos ustedes conocen ya la revista. Bueno, a ver... al contrario que Elena, yo sí que me considero un intelectual. Es que lo eres. Es que eso es lo que nos diferencia, Juan, pero, que eres un intelectual de verdad. No, pero inmediatamente después de esta jactancia voy a rebajarla un poco diciendo que no me parece gran cosa. Quiero decir que un intelectual pues, hoy en día pues, viene siendo una persona que opina con un aplomo injustificado sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues entro en esa definición, ¿no? últimamente y bueno, espero que cuando termine la sesión opinen que mis opiniones aplomadas, pues algo de fundamento tenían o que por lo menos no eran disparatadas. Cuando Fede me propuso venir aquí a hablar de inteligencia, pues, bueno, lo primero que hice fue usar un método que a mí me sirve, ¿no? Para pensar las cosas, ¿no? Que es partir del lenguaje natural, ¿no? O sea, ¿qué es la inteligencia? En el lenguaje natural, en el lenguaje del día a día, en el lenguaje de la calle, no en el lenguaje de la técnica ni de la jerga filosófica, ¿no? Sino exactamente en nuestro día a día qué consideramos que es una persona inteligente o una decisión inteligente, ¿no? Nosotros, ¿no? En una conversación. Eso es el lenguaje natural en contraste con el lenguaje especializado. Y a mí la verdad es que hay un giro, ¿no? en nuestro idioma, en el idioma español, que siempre me ha hecho gracia y me ha dado que pensar.
y es cómo el castellano o la lengua española te permite pasarte de listo, pero no pasarte de inteligente, ¿no? Entonces, este tipo se ha pasado de listo, no lo hemos hecho 1000 veces, ¿no? O a veces de nosotros mismos, ¿no? Me he pasado de listo, me pasé de listo. Pero nunca decimos que alguien se ha pasado de inteligente, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos ya una primera pista, ¿no? La inteligencia parece ser una cualidad absoluta, ¿no? Que ni siquiera admite tampoco la gradación por el otro lado. Tampoco decimos que una persona sea poco inteligente. No, la persona es inteligente, o sea, ni mucho ni poco, ¿no? O sea, y eso es algo que siempre es bueno, ¿no? Porque no te puedes pasar, ¿no? O sea, no hay una dosis de inteligencia que empiece a ser negativa, ¿no? Como en el caso de la listeza. Y que se supone que nos genera algún tipo de ventaja, ¿no? Otra pista, otro método habitual es partir de las etimologías, ¿no? Que bueno, la gente abusa de eso, ¿no? Porque muchas veces la etimología no dice realmente lo que la palabra ha llegado a significar, pero en otras ocasiones la verdad es que sí que echa mucha luz, ¿no? La palabra inteligente viene del latín, ¿no? Bueno, en realidad es la combinación de dos lexemas, ¿no? Inter e leggere, ¿no? Leggere. Entonces es leer dentro, ¿no? Comparte la raíz con inteligible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lee la inteligencia? La inteligencia lee la realidad. O sea, la inteligencia al final viene a ser la capacidad de captar lo real, ¿no? Devolver la realidad inteligible, ¿no? Con lo cual a veces no es sencillo, ¿no? Y no solamente de captar la realidad, sino de captar las conexiones que hay en la realidad, ¿no? Muchas veces cuando decimos que un comentario o que un artículo o que una frase nos ha parecido inteligente, lo que estamos diciendo es que ese artículo, esa frase, ha conseguido relacionar, ¿no?, dos cosas que en un principio nosotros no teníamos por relacionadas, ¿no? O sea, la capacidad de relacionar lo inconexo, eso es o lo aparentemente inconexo, eso es la inteligencia, ¿no? Que adquiere dimensiones geniales cuando realmente relacionas cosas que pensabas casi incluso contrapuestas. Cuando Einstein nos dice que el tiempo es espacio disfrazado, no lo entendemos bien, ¿no? Pero claro, hace falta, realmente estamos ante una mente que es extremadamente inteligente, que es genial, ¿no? Porque verdaderamente ha entendido una relación en la naturaleza que aparentemente o sea, que cualquiera de nosotros no hubiéramos sabido trenzar, ¿no? Entonces, las cosas tienen un parentesco y la persona inteligente es la que descubre ese parentesco, ¿no? Entre cosas que, de una manera obvia, no se nos aparecía así. Por decirlo con una frase de Ortega, ¿no? Dice, ser inteligente es ser justo con las cosas, ¿no? Es la capacidad de tomar las cosas por lo que las cosas son, ¿no? Y no por lo que las cosas no son. Hay un verso que a mí me gusta mucho de Juan Ramón Jiménez que dice: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Inteligencia que él escribía con J, porque no creía en la G, ¿no? Él tenía su propia ortografía, ¿no? Entonces, inteligencia con J, dame el nombre exacto de las cosas. Y eso es lo que aparentemente nos da la inteligencia, ¿no? El nombre exacto de las cosas, pero también la cifra, la cualidad, la relación. O sea, lo que nos da es la capacidad de percibir la realidad. Y esto nos informa de otra cosa. Nos informa de que la inteligencia es principalmente una actividad de la mirada. O sea, es un mirar, no es en un principio un actuar, ¿no? La inteligencia es contemplativa. Ortega, además de fundar la revista de Occidente, fundó otra revista que no era exactamente una revista, que era una especie de
no sé cómo llamarlo, era como eran como unos folios que hacía él solo, que era el espectador, ¿no? Pero el espectador, él usaba esa expresión en el sentido del hombre teórico, el hombre inteligente, el hombre que mira, el hombre que contempla. Él se daba cuenta de que estaba invirtiendo demasiada energía en la política, en la reforma de la sociedad española, y quería reservarse un espacio para la actividad puramente intelectiva, no puramente contemplativa, ¿no? Y eso es el hombre teórico, que en griego es el espectador, ¿no? El contemplativo. Entonces esto me parece importante, ¿no? El inteligente es el que está mirando y el que detecta algo. No es necesariamente el que hace cosas, y por eso muchos hombres que son buenos mirando luego son pésimos actuando, ¿no? Por ejemplo, los intelectuales. No, por volver al tema de los intelectuales, no exactamente, ¿no? Los intelectuales, cuando se ponen a reformar, y Ortega tiene muchas páginas sobre esto, pues son un desastre, ¿no? Y porque lo que hacen es promover utopías, y las utopías terminan pues como el Rosario de la Aurora, como todo el mundo sabe, ¿no? Claro, el problema de captar la realidad, y aquí ya volvemos, es que la realidad está siempre fluyendo, la realidad no está quieta. La vida es devenir, la vida es flujo, y en principio eso es espontaneidad, ¿no? Y lo espontáneo es irracional, ¿no? De alguna manera, ¿no? Puede llegar a ser azaroso. Con lo cual, la capacidad de la inteligencia para captar lo real queda en entredicho, porque puede ser inteligente hoy pero no serlo mañana, ¿no? Muchas veces haber sido inteligente una vez no es garantía de que lo vas a seguir siendo, porque la realidad ha mudado de piel, ¿no? Este era un tema que a Ortega le obsesionaba, y de hecho le dedica dos textos que están en el origen de estas charlas, ¿no? Él tiene dos textos, uno lo publica en la Revista de Occidente, que se llama Reforma de la Inteligencia, y el otro es unos cursos que su discípulo Fernando Vela va tomando nota en la Complutense, y que luego él transforma en libro, que es precisamente el tema de nuestro tiempo. Y son dos textos que los he vuelto a leer estos días, que realmente abordan el mismo problema. O sea, el tema es que Ortega no quiere renunciar a ninguno de los dos elementos, no quiere renunciar ni a la inteligencia, a la razón que eleva a principio la realidad, ¿no? O sea, que capta lo esencial de la realidad, ni quiere renunciar, digamos, al elemento espontáneo, a la vida, ¿no? A lo que no se deja capturar bien por la mente. Y entonces de ahí que su filosofía se haya llamado muchas veces la razón vital o el raciovitalismo, ¿no? O sea, la inteligencia que se adhiere a las circunstancias, ¿no? La inteligencia que es capaz de captar lo que se mueve, ¿no? Que es respetuosa con la vida. El tema de nuestro tiempo, para Ortega, es conseguir que la razón sirva a la vida y no la vida a la razón. O sea, que nuestra inteligencia nos sirva para la vida y no al revés, ¿no? Y es muy difícil, porque, y ya termino con esto mi primera intervención, insisto, la vida es algo salvaje, no se deja domesticar por la inteligencia fácilmente. Hablo sobre todo de la vida humana, ¿no? Porque la vida geológica o la vida, no sé, de los cuerpos celestes, es así, esa es más estable, ¿no? De ahí que los científicos que se dedican a la astronomía, pues ellos sí que pueden establecer ecuaciones que son válidas de una manera casi permanente, ¿no? Newton, Einstein, ¿no? Pero la vida de los seres humanos esa es muy tumultuosa. La historia, ¿no? A veces usa los dedos de una costurera, pero también es capaz de coger la tijera del sastre y meter tajos de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerse cargo de una realidad cambiante
y apresarla con la razón, ese era para Ortega el tema de nuestro tiempo. Muchas veces se ha dicho que precisamente porque la inteligencia es impotente para captar lo real en movimiento, tiene que esperar a que el fenómeno haya terminado, ¿no? Esto se ha expresado de dos maneras muy poéticas, ¿no? La primera es la famosa metáfora de Hegel que dice: el búho de Minerva solo emprende su vuelo al anochecer. Es decir, la sabiduría solamente llega cuando ya ha terminado, ¿no?, aquello que quiere, o sea, cuando ya puedes observar el fenómeno consumado, ¿no? Solo en ese momento puedes identificar lo que ha ocurrido, ¿no? Por eso el búho de Minerva, Minerva es la diosa de la inteligencia, de la sabiduría, vuela al atardecer, vuela cuando termina el día. Y luego ya hay una novela muy famosa, La Cartuja de Parma, en la que el personaje principal de Stendhal, ¿no?, Fabrizio del Dongo, la batalla de Austerlitz, creo que es, o la de Waterloo, ya no recuerdo, una gran batalla napoleónica, le pasa por encima y él no sabe que todos los caballos, toda la trompetería, todo está siendo la batalla de Waterloo. Eso se va a enterar a posteriori, ¿no? Entonces, en principio, esto me parece interesante para partir un poquito de esta idea tópica, ¿no?, de que la inteligencia, en principio, no está bien preparada para entender lo que pasa mientras está pasando, sino que suele ser su actividad analítica, suele venir a posteriori, ¿no?, cuando podemos dar por concluido el fenómeno en cuestión. Bueno, esta es una primera aproximación que quería hacer al asunto. Muy bien, es decir, habéis sacado muchos temas que ahora tengo yo que aterrizar a lo de este laboratorio. Y hay cuestiones que además habéis comentado los dos, que quería lanzaros preguntas casi como directas, ¿no? Primero, una reflexión inicial que rompe, por lo último que está diciendo Juancla, de la situación de mirar, de la inteligencia como mirar, frente al concepto de inteligencia artificial, que es justamente lo contrario. Es decir, que no es lo que mira, lo que hace fundamentalmente la inteligencia artificial es procesar a velocidades inmensas cantidad de información que los humanos no somos capaces de procesar, que por cierto, información que los humanos hemos generado, por lo menos por ahora, llegará un momento en que sea solo ya procesada por la parte de inteligencia artificial. Entonces, con lo cual eso rompe un poco a ese concepto de que la inteligencia no es actuar, sino mirar. Eso ligado a lo que decía Elena, efectivamente, de cómo la ética, que no deja de ser, no sé si decirte que el sumum de la inteligencia, es decir, porque es esa justicia que decías también, que decía Juancla al principio, tiene que ver también con esa manera también de actuar y de ser y de entender, y además de cómo se configuran ese etos. Si esas dos cosas la unimos a ese concepto de inteligencia que decía Steiner, que Joseph Steiner decía que en el momento que más inteligencia que ha habido en este continente, como ha sido antes de la Segunda Guerra Mundial, apareció el fascismo y llegó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con lo cual, tampoco la inteligencia es la solución a todos los males, pero sin embargo es aquello que nos capacita para poder hacer. Sin entrar, por supuesto, en Gardner con sus diferentes inteligencias, que no vamos a hablar porque no es motivo de esto, porque si no estaríamos hablando de este concepto de inteligencia. Una pregunta más directa después de esta reflexión. Es decir, si la inteligencia es mirar, observar, y además ha pasado, como decía Juancla, ¿en qué papel nos deja este concepto de la inteligencia como empoderamiento de la ciudadanía, tanto para la parte humana como la parte colectiva? No voy a entrar en la artificial, si os parece, la artificial la vamos a tocar en la siguiente pregunta, es decir, porque la inteligencia no puede o no debe o sí que tiene que ser solamente el mirar lo que ha pasado, sino la capacidad que tenemos, por un lado, para anticiparnos. Es decir, en esta casa trabajamos comprendiendo el pasado, interpretando el presente e imaginando el futuro. Este laboratorio tiene mucho que ver con esa imaginación del futuro. Juan Clacía hablaba de las utopías y es verdad que en este momento las utopías es más mirar al pasado que mirar hacia adelante. Es decir, venimos a las utopías de lo que pasó en la Ilustración, de lo que pasó con Aristóteles, de lo que pasó con Kant, de cómo se produjeron esas, y no las utopías
que hablaban siempre de mirar hacia adelante, ¿no? Entonces, ahí me genera la reflexión si la inteligencia es, bajo el concepto de Juancla que nos decía, solamente el mirar y el mirar a posterior, ¿cómo se liga esto, por ejemplo, con el trabajo que está haciendo Elena para ese, desde mi punto de vista, ente superior, que es la ética de aplicar la inteligencia al mundo empresarial o al mundo del periodismo? Me parece una pregunta complicada. Yo creo que... Pero yo no soy intelectual. Y yo tampoco. Habéis visto, ¿no?, la diferencia, ¿no?, en todas las citas, los autores y demás. Yo creo que hay un concepto interesante, también aristotélico. Yo, claro, bebo mucho también de Aristóteles por culpa de Diego. Y es el concepto de sabiduría práctica, ¿no?, que es, insisto, me ha gustado mucho lo que comenta Juancla de ver la realidad, porque nuestro proceso o nuestra metodología, la que estamos desarrollando en Etosfera, tiene un primer estadio cuando alguien se enfrenta a un dilema, a una situación, estamos hablando de situaciones además de complejidad, porque a la hora de actuar yo creo que todos tenemos una idea intuitiva de cómo debemos actuar, que tiene mucho que ver con nuestro propio sentido común, tiene mucho que ver con nuestro carácter, tiene mucho que ver con el colegio donde hemos estudiado, la familia con la que hemos crecido, nuestras costumbres, y eso nos va orientando en esa acción. Y luego hay decisiones que sobre todo se toman en puestos de gran responsabilidad, que tienen tal grado de complejidad que ahí es donde entramos nosotros a acompañar al decisor en qué decisión tomar cuando te estás enfrentando a algo que no es sencillo y que tiene implicaciones, que tiene consecuencias, que tienes públicos a los que puedes afectar con tu decisión, ¿no? Y enlazando con lo que ha dicho Juancla, empezamos siempre hablando de cuáles son los hechos de este contexto, de esta situación en la que estás, ¿no? Y ahí es impresionante porque la mayor parte de nosotros, y esto, insisto, no desde la perspectiva tan intelectual como la que ha compartido Juancla con nosotros, pero todos tenemos puntos ciegos y todos tenemos grandes sesgos a la hora de captar esa realidad. O sea, cuando tú te enfrentas a una decisión que tienes que tomar, en ese estadio inicial de los hechos, la realidad, ¿cuál es la realidad? Ahí empieza todo, porque la realidad la vemos cada uno de una manera muy diferente. Y, de nuevo, aquí es donde me parece útil el familiarizarse con una sabiduría más objetiva, no tiene tanto que ver con las subjetividades de cada cual, sino que vamos aprendiendo progresivamente, primero, a contemplar una realidad con ayuda de otros, y ahí entra la inteligencia colectiva, cómo podemos contemplar una situación de tal manera que tú la puedes ver de una manera, pero tu compañero la ve de otra y el otro la ve de otra, y al final, entre todos, y por eso hablamos tanto del tema deliberativo, podemos ir acercándonos a esa realidad. Y ya una vez que tienes una fotografía de la realidad, que insisto, ayuda mucho ese proceso colectivo, la siguiente cuestión es ¿qué intuiciones morales me despierta esta realidad? O sea, y también están la diferencia que todos conocéis, ¿no?, de la moral y la ética, es que la moral tiene mucho más que ver con esa subjetividad, con esas costumbres, con esa... Y entonces ahí tenemos que hacer un ejercicio de, por lo menos, ser conscientes de esa intuición moral que cada uno podemos tener y que difiere mucho de uno y otro. Y luego el siguiente estadio en ese proceso es, bueno, y estos grandes pensadores cuyos sistemas de pensamiento se aplican al mundo de las decisiones, hoy en día, como pueda ser el legado de John Stuart Mill, el legado del utilitarismo de John Stuart Mill, que es más refinado que el de Jeremy Bentham, como pueda ser la ética kantiana, como pueda ser la ética de las virtudes aristotélica. Y yo soy muy seguidora también de todo lo que desarrolló John Rawls, la teoría de la justicia,
cómo complementó Martha Nussbaum la teoría de la justicia con todo el desarrollo que hicieron ella y Amartya Sen. Entonces, ahí tienes como distintos paradigmas que te pueden ayudar en la aplicación concreta de la cuestión a la que te enfrentas a determinar cuál es la decisión más correcta. Y es en ese proceso yo creo que hay una capacidad de poder aplicar de manera práctica y concreta tanto para el decisor individual como en un contexto más organizacional y amplio e institucional, sí que se pueden llegar a tomar decisiones inteligentes. Seguro que Juancla está en desacuerdo con todo lo que he dicho. No, al revés, estoy pensando en si sabré decir algo inteligente sobre la pregunta que ha hecho Federico, es complicada. A ver, yo creo que la inteligencia artificial, ahora que lo dices, lo que hace también es mirar. Lo que pasa es que el ojo de la inteligencia artificial es infinitamente más perceptivo que el nuestro, ¿no? Lo ve todo. En principio, la inteligencia artificial es un ojo que lo ve todo y procesa la información efectivamente a una velocidad mucho mayor que la nuestra, y entonces nos da, digamos, nos dice lo que ha visto y claro, el campo de visión suyo es mayor que el nuestro. Vamos a ver, la actividad, la inteligencia, hay un uso práctico de la inteligencia. Lo que pasa es que es un uso que es, digamos, posterior al uso teórico. Quiero decir, primero viene la mirada y después viene la acción. Primero eres capaz de establecer ciertas conexiones causales y luego esas conexiones causales te sirven para tomar decisiones en tu vida personal, profesional o política, ¿no? Pues, por ejemplo, si tú eres un ministro de Hacienda en un país que todavía tenga la capacidad de emitir moneda, pues tú sabes que, quiero decir, tú de repente ves que hay inflación, ¿no? Y entonces llegas a entender que la inflación la causa el aumento de la masa monetaria del país, con lo cual entiendes que si imprimes mucha moneda, ¿no? Que si intentas solucionar los problemas, digamos, fiscales de un país a base de emitir moneda, vas a generar más inflación, ¿no? Esa parece ser una especie de un axioma de la ciencia económica, fruto de una observación, por cierto, fruto de una observación de españoles. Los primeros que hacen esta observación son los teólogos españoles con la crisis de precios en el siglo XVI, que no entienden por qué todo se ha puesto caro en España de repente y en general en Europa, hasta que entienden que es la llegada del oro de América, ¿no? Entienden que la mayor acuñación de moneda por parte de la monarquía hispánica, porque tenía más oro, es lo que está generando un aumento general de precios en España y en el resto de Europa, ¿no? Entonces, la primera observación empírica la hacen ellos y a partir de entonces se sabe que, como decía Friedman, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno de aumento de la masa monetaria. A pesar de lo cual, te vas a encontrar a muchos políticos que quieren imprimir moneda, ¿no? Con lo cual, que quieren hacer lo que se sabe que no funciona, ¿no? Y entonces esto ya nos lleva a la conversación por otro derrotero, ¿no? Y es hasta qué punto el conocimiento puede llegar a ser inútil. El conocimiento adquirido a través de la inteligencia puede llegar a ser inútil porque lo sobrepuja la ideología o lo sobrepuja el sesgo emocional, ¿no? Yo creo que la realidad, tú has dicho una cosa que me ha dado que pensar, Elena, y es en la realidad cada uno la vemos de una manera diferente. Bueno, sí y no, quiero decir, yo creo que la realidad todos la veríamos igual si la viésemos sin filtros. O sea, que todos escogemos el filtro que nos distorsiona la realidad, o todos escogemos un filtro particular para distorsionarla, ¿no? A conveniencia. Pero en principio
la realidad desnuda no podemos renunciar a la idea de que una mirada liberada de prejuicios, o sea, 2 miradas, 3 miradas, 4 miradas verían exactamente lo mismo, ¿no? Sin esa posibilidad, pues caemos en el irracionalismo, ¿no? Y esto es un problema. Los prejuicios a veces vienen en forma de exceso de racionalidad y exceso de, ¿cómo decir?, de un prejuicio muy poderoso puede ser la desconfianza, ¿no? Y a veces llamamos pensamiento crítico, y aquí me gustaría cambiar un poco el foco, a lo que es pensamiento desconfiado, ¿no? Muchas veces queremos ver más de lo que hay, ¿no? Porque eso también puede ocurrir, ¿no? Tú decías, ¿puede la inteligencia fomentar el pensamiento? Esta era la pregunta que aparecía en la convocatoria que les ha llegado a ustedes por correo electrónico. ¿Puede la inteligencia ayudarnos a fomentar el pensamiento? Y entonces yo, por alguna extraña razón, completaba la frase, porque fomentar el pensamiento suele añadir, o sea, en realidad esa frase suele terminar fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Que es una cosa que a mí me aterra. Yo pensamiento crítico he aprendido a desconfiar mucho de él, porque lo que tienes es un montón de gente sospechando que las cosas, ¿no?, tienen una trama oculta detrás, ¿no? ¿No? Entonces, y que todo son relaciones de poder y que entonces hay que desenmascarar. O sea, el pensar ideológico, que es pensar que la realidad tal y como se nos aparece es la tapadera o es la fachada de un andamiaje de estructuras de poder que nos oprimen, eso que pasa por ser la teoría crítica o el pensamiento crítico es nefasto, porque al final tampoco te deja ver las cosas, ¿no? O sea, si hemos dicho que pensar es una actividad de la mirada, y yo aquí me aferro a esa idea, hay una mirada crítica y hay una mirada ingenua. La mirada crítica es la que piensa que la realidad está siempre oculta, ¿no? Y la mirada ingenua es la que no descarta que la verdad esté en la superficie, que las cosas sean tal y como parecen, ¿no? Entonces, quizá nos sirva más la mirada ingenua para ser inteligentes que la mirada crítica, ¿no? Yo creo que nuestra época padece de un exceso de criticismo, somos muy suspicaces. El pensamiento crítico, el sintagma puede parecer inocente, pero cuando en realidad consiste en pensamiento suspicaz, puede hacernos bastante ciegos a la realidad también, ¿no? O sea, llegar cargado de teoría al puesto de observación también puede llegar a ser un problema, ¿no? Como mi amigo Jorge Freire suele hablar de el rebaño de las mentes independientes, ¿no? O sea, cuando alguien presume de ser independiente y de ser muy crítico, ojo, porque sueles estar en presencia de alguien que solamente tiene prejuicios muy sofisticados, pero prejuicios, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no? Y tampoco está viendo las cosas de una manera, tampoco está siendo justo con las cosas, ¿no? Pero como decíamos, ¿no? No estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que has dicho, sí, pero no es mi... No, porque tú quieres darle un contenido positivo a la noción de ideología. No, no necesariamente. No, y no te hablo ahora por el concepto de ideología, es que al final me provoca. El concepto de ideología. Es decir, primero, la mirada crítica no creo que sea un versus entre una mente conspiranoide o con la base de lo que se construye la filosofía, es decir, de hacerte preguntas permanentemente sobre lo que está pasando sin tener por ello que pensar que hay una suspicacia o que estamos afectados por nuestras realidades, que como decía antes Elena. Segundo, ¿el pensamiento es desconfiado? No, yo creo que el pensamiento no puede tener por qué ser desconfiado. Es
Si tiene esa capacidad, más tú lo habías dicho, la inteligencia, el pensamiento, tiene que ver con esa capacidad de mirar, si no vamos al concepto de actuar. Y tercero, por no entrar, porque si no, no voy a copar yo tiempo que no tendría, sí que hay las realidades que decía Elena, claro que existen diversas realidades, y no es desde mi punto de vista, porque la realidad es poliédrica. Es decir, determinadas decisiones, como tú que decías del conocimiento, claro, esto es muy de Habermas, es decir, el pensamiento, es decir, oiga, en el proceso deliberativo hay distintas visiones, de hecho este laboratorio se construye de esta manera, con distintas visiones que no por sí tienen todos ese planteamiento de verdad absoluto, sino que determinadas cosas, si lo ves llevándolo a lo absurdo, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista político, desde un punto de vista institucional, son distintas realidades que no se contradicen entre ellas, pero que son en una realidad poliédrica. Claro, esto nos hace que la inteligencia y además sobre todo porque estamos llevando la inteligencia al concepto más academicista y no a ese concepto práctico, es decir, de ese concepto que tú dices de mirar, sino el concepto práctico de Elena, de lo que hace y de lo que se hace en Etosfera y lo que se está trabajando, ¿no? Es decir, de llevar esa practicidad, esa inteligencia a la parte práctica de toma de decisiones. Fíjate, Kant hablaba de las ideas regulatorias, ¿no? Es decir, Adela Cortina siempre me dice, no, se puede ser ético el 100% del tiempo, pero si tienes unas ideas regulatorias que te dice, oye, yo creo que más o menos por aquí es donde se tiene que hacer y es por donde yo voy construyendo mi manera. Eso tiene que ver también con la parte no solamente racional, y ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial juega, que en eso sí que no estoy de acuerdo contigo, de que la inteligencia lo que hace es mirar, no hace mirar, lo que hace es aglutinar información y organizarla y sintetizarla a través de una pregunta que tú le haces, ¿no? Es decir, no hace una mirada, entre otras cosas porque no tiene ahora todavía, que no digo que no la tenga en su momento, la capacidad no crítica de dudar o de pensar paranoide. Yo creo que la inteligencia artificial lo único que no puede ser es paranoica, es decir, eso lo tenemos súper claro, sino que sea mucho más racional de lo que podamos pensar, pero exenta ahora mismo de emociones, en su momento tendrá emociones, para discernir en esa mirada, sino que lo que hace es decir, oiga, yo te organizo toda esta información, tengo la capacidad de leer toda la información y sintetizártela y dártela en esta cuestión. Pero esto era por hacerte la contraria. No, pero haces bien, debate, hay que debatir. Yo quería comentar una cosa dos cosas del tema de la inteligencia artificial. Tengo un amigo que se dedica a hacer algoritmos y él dice, y además está en un grupo de trabajo de la OCDE en temas de ética en la IA y tiene un doctorado en Machine Learning por la UCL y es un crack. Y entonces él siempre dice, oye, este tema de la inteligencia artificial a nosotros no nos gusta mucho los que nos dedicamos a esto porque realmente es una narrativa de Silicon Valley para que estemos todos asustados y para que los inversores inviertan más y al final esto no es inteligencia, esto es estadística avanzada y esto es eficiencia y esto es lo de siempre, esto es hacer más con menos recursos y esto es que unos pocos vayan acumulando más poder, más capacidad financiera y económica y vamos a vivir situaciones muy complicadas porque yo creo que no se están tomando en consideración los riesgos sociales a los que nos vamos a ver expuestos como esto no se regule un poco más rápido, mejor o no sé. Entonces, cuando hablamos tanto de inteligencia artificial, a mí se me queda esta reflexión de este amigo mío de, ojo, que no nos engañen todavía, que no estamos hablando de inteligencia sino de estadística avanzada. Yo no sé si, José, estuviste en esta sesión nuestra y a mí eso se me quedó. Y luego la otra cuestión que me parece muy interesante, hablando de pensamiento, inteligencia, sabiduría práctica, los grandes pensadores. Yo como mujer, que me estoy metiendo muy de lleno en todas estas cosas, echo en falta la mirada femenina. Y lo digo aquí con un público mayoritariamente femenino. Y la mujer que no ha podido participar a lo largo de esa historia de la filosofía con sus contribuciones, aunque me gusta mucho John Stuart Mill simplemente porque reconoce que todo lo que él hizo fue gracias a su mujer, que fue la que le fue susurrando muchas de las buenas ideas que él tuvo. Pero la mirada femenina, que siempre identificamos que es una mirada mucho más
integradora de lo emocional y lo racional, ¿no? Yo creo que es importante que hoy hablemos también de esa parte emocional, que volviendo al tema de los... ¿por qué a la mujer siempre en toda esta historia de pensadores masculinos se la ha relegado a un segundo plano? Incluso Aristóteles consideraba que las mujeres eran seres humanos de segunda categoría, ¿no? Y esto conecta con una reflexión que hizo hace poco también un compañero de la virtud de que esta llamada inteligencia artificial no incorpore en la ecuación la variable emocional. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Las emociones son buenas? ¿Las emociones son malas? ¿Cómo nos ayuda la parte intuitivo-emocional a la hora de captar esa realidad de la que hablaba Juancla? Y eso es algo que me gustaría hablar con vosotros, ¿no? La parte emocional, y señalo la cuestión femenina porque creo que la mujer está mucho más vinculada con ese aspecto, porque la emoción es cuerpo, porque somos de alguna forma las que alumbramos y porque tenemos esa inclinación natural hacia el cuidado, ¿no? La ética del cuidado, que me gustaría también incorporar mucho en todo lo que estamos haciendo en Etosfera. ¿Qué opináis de esta cuestión de la parte emocional? Porque es una de las grandes discusiones, ¿no? ¿Hasta qué punto esto de que la inteligencia artificial no tenga la variable emocional es positivo o es negativo? Mira, me adelanto para darle la palabra a Juancla y así por contextualizar, porque me viene muy bien. Es decir, cuando nosotros empezamos a plantear este laboratorio, claro, cuando hablamos de inteligencia humana, inteligencia artificial, inteligencia colectiva, viene también muy bien por esto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de emoción, es decir, no podía ser solamente un discurso académico de reflexión, de mirar, de ese concepto de mirar, sino de efectivamente de esa emoción en la parte individual, que no tiene nada que ver con las emociones cuando trabajamos en el ámbito colectivo, nos comportamos distinto como seres individuales que cuando pertenecemos a un grupo, y depende de que cada grupo nos comportamos de una manera, con lo cual se construye también esa inteligencia emocional frente a una inteligencia artificial a priori exenta de espíritu, alma, que yo creo que llegará en breve y empezará a pensar. En uno de los seminarios que tuvimos aquí sobre inteligencia artificial y el mundo de la edición, es decir, qué va a pasar con el mundo de la edición, además nos hacíamos una pregunta de si las inteligencias, porque siempre hablamos de las inteligencias artificiales, son el caos o la reinvención del mundo de la edición, ¿no? La editora de Almuzara preguntaba, dice, ¿le habéis preguntado alguna vez a Alexa qué piensa de la muerte? No contesta. Es decir, él te dice que ella está exenta de sentimientos y que por lo tanto no tiene opinión, te puede hacer una definición. Claro, la inteligencia artificial, volvemos a hacer lo mismo, es decir, hace una interpretación de lo que ya hemos escrito, de lo que ya está, pero no aporta su emoción. Sin embargo, las personas, Harari en el libro Homo Deus, habla del transhumanismo, de los seres biónicos, de cómo vamos a avanzar, de cómo la tecnología nos va a hacer mejores, y al final de todo esto dice, pero oiga, cuidado, la gente es irracional. Y la gente es como es, y tiene sentimientos, y tiene valores que no se pueden medir con esto de que nos estamos midiendo que el transhumanismo nos va a hacer y la tecnología nos va a hacer. Ahí, en ese concepto de el ser humano individual, el ser humano colectivo y el concepto de esa inteligencia es donde nos movemos, y es, sin duda alguna, esa parte de emoción la que diferencia cada uno de esos tres aspectos. Juancla no estará de acuerdo. No, pero sí... Estoy discutiendo con vosotros, pero también conmigo mismo. O sea, no son temas que no tengo del todo bien cuajados. Vamos a ver, sobre el tema del pensamiento crítico, por cerrar esto, entendiendo por crítico esa actitud que quiere a toda costa detectar injusticias, ¿no? El pensamiento comprometido, el pensamiento crítico, eso es lo que yo digo que puede llegar a matar el pensamiento, ¿de acuerdo? Porque, pues por ejemplo, por decir algo polémico, ¿no? O sea, el pensamiento feminista está a punto de concluir que no hay relaciones entre hombres y mujeres que no estén mediadas por relaciones de poder. Y eso sencillamente es destruir la posibilidad de un mundo en común para hombres y mujeres, ¿no? Pero como realmente la noción de poder y la noción de injusticia y de quién
y de jerarquías está tan incardinada en lo que se ha dado en llamar filosofía crítica del siglo XX, no pueden prescindir de eso, ¿no? Con lo cual nociones más ingenuas, ¿no? Pues como el altruismo, el autosacrificio, el amor, todo esto no entra dentro de su campo de visión porque todo está mediatizado por el poder, ¿no? Con lo cual, en el fondo, incluso en el matrimonio más amoroso, lo que hay es una víctima y un verdugo, ¿no? A eso me refiero con esa labor corrosiva del pensamiento crítico que va aserrando el suelo debajo de nuestros pies y nos deja sin certezas morales, ¿no? Porque al final todo es una lucha por el poder, ¿no? Por decir algo, ¿no? Yo creo que el pensamiento no tiene que ser crítico, el pensamiento tiene que ser riguroso. Esto es una idea de Gregorio Luri, y más que una mente crítica, yo, por ejemplo, para mis hijos lo que quiero son mentes abiertas. Tengo un hijo y una hija, por cierto. O sea, yo lo que quiero es una mente abierta, pero no necesariamente una mente crítica, porque ya me he enterado qué suele significar crítico. Crítico significa suspicaz, ¿no? Suspicaz de que hay ahí una relación de poder enmascarada que hay que denunciar y corregir. Entonces, me parece que esto es peligroso. Y es peligroso precisamente porque yo sí que doy una prioridad al sentimiento respecto de la razón. Quiero decir, yo creo en que hay sentimientos y creo que hay sentimientos nobles, ¿no? Que no son necesariamente deconstruibles y que no son, digamos, analizables bajo el prisma de las relaciones de poder, ¿no? Creo que a veces una pareja enamorada es una pareja enamorada. No es una mujer renunciando a su carrera porque la cultura le obliga a hacerlo. No, a lo mejor hay una mujer abnegada ahí y que ama a su marido, o al revés. Quiero decir, o sea, no sé si me estoy explicando, o sea, quiero decir, hay motivos generosos en las personas, hay sentimientos, hay emociones nobles que no me apetece ver destruidas, digamos, en el altar del criticismo, ¿no? O sea, voy por ahí y entonces ya empalmo con el tema de las emociones. Hay una tradición filosófica que sostiene que la razón tiene que estar subordinada a las emociones, porque no puede no estarlo, ¿no? Es Hume. Hume dice, la razón es una esclava de la pasión y así tiene que ser, ¿no? Y eso es porque al final es la pasión, es la emoción la que nos da el telos, la que nos da el fin de nuestra vida, ¿no? Al final la inteligencia no nos da metas morales, ¿no? Eso nos lo da más bien, digamos, el instinto moral. Bueno, luego ya no tenemos tiempo aquí de entrar en el debate de dónde nace nuestra moralidad, ¿no? Pues bueno, nuestra moralidad, pues ahora está muy de moda decir que al final todo es reconducible a instintos digamos que son ventajas evolutivas, ¿no? Biológicas, ¿no? Pero ciertamente pienso que hay una precedencia del amor respecto del conocimiento y que el amor, en cierto sentido, guía al conocimiento. Lo que ya tengo más dudas es de que la inteligencia nos vaya a decir cuáles son, digamos, los prejuicios emocionales que tenemos que tener, ¿no? Y aquí me voy a contradecir a mí mismo, porque venía pensando que en el fondo, más que educar en el pensamiento crítico, a mí el tema de nuestro tiempo, a lo mejor, por así decir, es educar en prejuicios, pero educar en prejuicios correctos, o sea, educar en prejuicios contraculturales y en prejuicios que te enseñan a confiar y no a desconfiar. Un prejuicio, por ejemplo, es que si alguien te ayuda, tú pienses que es una buena persona. Eso es un prejuicio, pero eso es un prejuicio prosocial. Si tu prejuicio es que me está ayudando porque quiere algo de mí, ¿no? O me está ayudando porque está interesado, eso es otro tipo de prejuicio, pero eso es un prejuicio antisocial. Díganme ustedes cuál predomina más hoy en el mundo, ¿no? Entonces, hay también una tarea de educar en prejuicios. El maestro de Habermas, Gadamer, ha intentado rescatar la noción de prejuicio, y eso es interesante porque, o sea, en el fondo, para que las sociedades funcionen, necesitan estar educadas en prejuicios prosociales.
Si tu prejuicio es que un empresario, por ejemplo, es una persona vil, esto es muy importante, por ejemplo, fíjate lo importante que es en el mundo de la empresa, la diferencia que hay entre tener un cuerpo social o un electorado que vea en los empresarios seres codiciosos que solamente quieren enriquecerse, ¿no? Y que toda su actividad está pensada en hacerse millonario a tu costa, o en entender que los millonarios crean trabajo, o sea, que los empresarios crean trabajo, que también quieren solucionar problemas sociales, que también pueden estar movidos por consideraciones altruistas, ¿no? Entonces, es muy importante también, digamos, generar que como sociedad compartamos prejuicios bien orientados hacia lo prosocial, porque si nuestros prejuicios son críticos todos, entonces nos acabamos no matando figuradamente, ¿no? Nos acabamos sacando los ojos unos a otros y al final destruimos la posibilidad que nos ha traído hasta aquí y que ha hecho evolucionar a los seres humanos, ¿no? Que es la de la cooperación social. Tengo miedo de que un exceso de criticismo destruya la posibilidad de cooperar, porque sencillamente no hay confianza social. Y yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo, además me conecto mucho con ese enfoque, Juan Claus, o sea, conecto totalmente. Lo que creo que está ocurriendo, y yo creo que cuando yo, por ejemplo, hablo de pensamiento crítico, es que en el mundo de hoy, de las redes sociales y de la desintermediación permanente de las plataformas, es necesario armar, sobre todo a las nuevas generaciones, con herramientas para que puedan discernir mejor el tipo de información que consumen, porque es verdaderamente espeluznante la manipulación que se hace de la información en las redes. Y yo creo que de ahí viene la gran moda del pensamiento crítico, más que de todo lo que yo estoy haciendo en la Fundación Etosfera y en colaboración con la Fundación AZ tiene que ver con fortalecer la confianza en las instituciones, tiene que ver con cómo podemos recuperar el crédito institucional que se ha perdido. Pero es que en un contexto como en el que nos encontramos, y yo aquí tiendo mucho a la nostalgia, al romanticismo de la época en la que los grandes editores, que por cierto volvemos al tema hombre-mujer, pues eran siempre hombres y por tanto tenían una mirada de la realidad pues muy a su medida, pero eran los que presentaban los hechos del día, ¿no? Y ahora, ¿quién lo hace? Pues todos nosotros lo hacemos. Y quien tiene más influencia, que son los influencers, son los que deciden son los que marcan al final la conversación del día, ¿no? Y esos influencers, ¿por qué criterios se mueven? Entonces ahí es donde empieza toda la lógica crítica, que más que ir por la vía del criticismo desconfiado, suspicaz y de ese criticismo del que hablas, que yo tampoco estoy de acuerdo con él, va por la línea de cómo podemos dotar, sobre todo a los más jóvenes, pero también a los más mayores, con herramientas que les permitan leer adecuadamente la realidad, ¿no? Y aquí nos podemos meter en toda la conversación, que es un poco rollo de la desinformación, los fake news, etcétera, etcétera, ¿no? La ingenuidad también mata. Y la ingenuidad yo solamente estoy sugiriendo que si he de elegir entre... Porque hay veces que efectivamente el empresario es un cabrón, ¿no? Y hay veces que efectivamente la persona que te hace un favor es un miserable que te lo hace pensando ya en lo que... O sea, estas cosas ocurren, ¿no? Solo estoy diciendo que si tiene que predominar uno de esos dos errores, prefiero que sea el error que piensa bien de la gente que el error que piensa mal. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no me planteo la vida como una elección entre... Claro, esa actitud crítica, con ese criticismo que tú haces, que creo que todos compartimos, pero que ese criticismo no puede ser
pensado única y exclusivamente con esa desconfianza. Es cierto que esto tiene que ver mucho con el nuevo contrato social, y aquí en esta casa ya estamos hablando de ese tema, de cómo se rompe la institucionalidad, tenemos mucha desconfianza, que esto se va a ver más acrecentado con la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, no otras inteligencias artificiales, que hay de muchos tipos, y además importante y sobre todo con esa actitud crítica, aunque no te guste el concepto, de cuestionar aquello que nos llega. Estoy muy de acuerdo con Elena, en las redes, es decir, no solo en las redes y en la información, incluso en el periódico que llega, que hay intereses económicos detrás, intereses ideológicos, intereses políticos o intereses de momento. Entonces, con lo cual tienes que tener esa capacidad, no tanto de una mente abierta, porque una mente abierta nos podría, con ese concepto de mente abierta o de pensamiento abierta, nos podría llegar a entender y pensar por qué Hitler hizo lo que hizo. Porque tendríamos que tener una mente abierta. Yo no quiero tener esa mente abierta para entender ciertas cosas que han supuesto una irracionalidad humana y que nos ha separado del concepto de humanidad, ¿no? Detrás de todo esto, sin duda alguna, está ese concepto de inteligencia, de mirar, que decíais, de actuar, de hacer y sobre todo las partes de inteligencia. Vamos justitos de tiempo. Si hay alguna pregunta del público, por lo menos para que, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Generalmente las dos cosas pueden convivir, o sea, no es que uno es bueno y el otro es malo, es que puede ser, o sea, puede tener una intención generosa y además puede ser interesado, o sea, generalmente se funden, ¿no? Sí. No, ciertamente, vamos a ver, yo lo único que estoy haciendo es intentar cargar un poco un polo, porque pienso que hay dos polos, ¿no? Yo estoy cargando la mano un poco en uno, porque tiendo a pensar que en la conversación pública está más cargado el otro, nada más, y también para generar un poco de debate. No es para nada. Pero vamos a ver, quiero decir, hay lo que se suele llamar un espíritu de la época. Creo que el espíritu de la época tiende más a ver cosas negativas en el mundo que a ver las positivas. Y creo que eso nos está neurotizando. Por ejemplo, la inteligencia artificial está siendo también víctima de prejuicios. Vivimos en una época con un prejuicio antifuturo, vemos el futuro como un lugar de cosas malas, como un lugar de catástrofe, ¿no? Y eso está influyendo muchísimo en nuestra recepción de esta nueva tecnología. No la vemos como una habilitadora de cosas buenas, sino que la vemos como una especie de caja de Pandora. Es como si hubiéramos descubierto la bomba atómica, de repente, ¿no? Ahora, ¿no? Por una parte limita un poco el mundo, porque todo lo que no entre los datos de la inteligencia artificial no deja de existir. Claro, bueno, lo que acaba usted de decir es... también podríamos decir, bueno, la inteligencia artificial nos descubre algo que no conocíamos. O sea, quiero decir, el prejuicio que está operando es a la contra de la tecnología, pero el prejuicio antitécnico lleva operando mucho tiempo, lleva operando desde que se conoció el efecto del arma nuclear, ¿no? O sea, hemos perdido, así como el siglo XIX era un siglo absolutamente pro-técnica, porque no había ningún cachivache que realmente no trajera beneficios inmediatos, el telégrafo, el barco de vapor, el no sé qué. O bueno, empezó también ahí los luditas, ¿no? O sea, empezó también ahí el miedo a que las máquinas reemplazaran a los hombres, los puestos de trabajo. O sea, siempre ha habido un balance, pero en el siglo XIX claramente ganaba, digamos, la sensación de que la técnica nos iba a ayudar. Desde la Segunda Guerra Mundial le tenemos un poco de miedo a la técnica, ¿no? Le tenemos miedo a la técnica. Oye, a lo mejor la inteligencia artificial resuelve el problema del cambio climático, o a lo mejor cura el cáncer, no lo sabemos, quiero decir, pero no se nos ocurre, se nos ocurren las posibilidades negativas, ¿no? Esas son las que vienen a nuestra cabeza. No, pero una vez más hay dos también, o sea, le puede curar el cáncer. Pueden ocurrir las dos cosas. Pasan las dos cosas. De hecho pasarán las dos cosas. El problema de la inteligencia artificial en comparación con otras técnicas, desde la revolución industrial hasta este momento, o si nos vamos a la revolución agraria hasta el momento, es que todo ha sido incremental, es decir, todas las medidas han sido incrementales. En las inteligencias artificiales esto no es incremental, es exponencial, con lo cual tenemos las dos partes en las que puede obtener lo mejor de lo mejor, pero también lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, entre esas dos, claro, antes decías
la máquina de vapor y demás, veías que iba incrementando y iba como una gráfica. Esta gráfica va así. Así y así. Sí, la Entonces, tasa de innovación se va haciendo cada vez. Entonces, Sí. con eso terminamos. En el seminario que teníamos sobre inteligencia artificial y edición, una persona nos contaba la experiencia de un libro que han creado en inteligencia artificial, todo, desde ilustraciones a todo. En el proceso de hacer el libro cambiaron 8 veces la tecnología que avanzó. Y llegó un momento que dijo, mira, es que no puedo, tengo que parar porque va de manera incremental. Cuando en las Macs dicen, oye, hay que parar estos 6 meses, claro, porque sabe que en 6 meses se puede poner al nivel si todos paran, porque claro, y las velocidades cada vez son más grandes. Entonces eso nos lleva a ese problema y esa ventaja de que todo es mucho, es decir, esa gráfica que sube hacia arriba, en vez de ser progresiva, sino que es exponencial y es hacia abajo. Pero bueno, eso lo seguiremos hablando y primero agradecerles a ustedes que vengan aquí a esta casa. Que ¿Alguien más debate. tiene alguna palabra? Espera. Perdón. Sí. A ver si formulo bien la pregunta. Si la inteligencia es la capacidad de ver los hechos con claridad, ver los hechos con sesgo es una falta de inteligencia. La siguiente pregunta sería que si la inteligencia artificial no tiene sesgo o depende de dónde saque la fuente de información. Es un gran tema. Hay un Digo, libro la inteligencia maravilloso. artificial tiene mucho sesgo. Hay un libro maravilloso que yo recomiendo, que es El conocimiento inútil, de François Revel, donde ya te explica que efectivamente, por mucho conocimiento que acumulemos, nuestros sesgos al final tienden a neutralizarlos, sobre todo en materia política, y terminamos siendo estúpidos políticamente. A nivel, ¿no? Entonces, sí, o sea, los sesgos pueden bloquear una inteligencia natural potente, claro que sí. O mucha gente, esto ocurre muy a menudo, mucha gente es muy inteligente, digamos, en su ámbito de especialización, pero luego deja que los sesgos operen en otro ámbito, ¿no? O sea, premios Nobel que son racistas, o yo qué sé, o sea, cosas así. Entonces, efectivamente, el sesgo suele ir contra claro, las emociones, ¿no? Las emociones, en política la más poderosa es la tribal, ¿no? La tribal puede, aunque luego sabemos ser inteligentes, por ejemplo, quiero decir, es que es curioso, o sea, el dueño de una tienda, por ejemplo, o por ejemplo, el dueño de una tienda puede votar a un partido anti-inmigración, pero dejar que el inmigrante compre en su tienda. O sea, somos muy buenos compartimentalizando, ¿no? Exactamente, somos muy buenos compartimentalizando. Y luego también se ha constatado que quien tiene más formación suele tener más sesgo y suele ser más estúpido en muchas de sus opiniones, ¿no? Porque tiene más capacidad para racionalizarlas. Y dejo a Elena que hable de lo del sesgo de la inteligencia artificial, que es un tema importante, ¿no? Bueno, o sea, eso no, básicamente los sesgos que tiene la inteligencia artificial son los sesgos que tienen los seres humanos que programan esta inteligencia artificial. Yo quería, después de todo lo que hemos hablado, creo que hay otra pregunta por aquí, pero a mí sí que me parece interesante el concepto de inteligencia como proceso. Por eso, cuando nos hablaba de un proceso, tú puedes tener un sesgo inicial, es que nos pasa todo el tiempo y sobre todo, por ejemplo, en situaciones familiares, ¿no? Cuando estás en familia, en mi casa siempre tenemos el debate de quién habla más y quién escucha más y quién interrumpe más y cada uno tenemos una visión de nosotros mismos distinta de cómo nos ven los demás, ¿no? Por ejemplo, yo considero que escucho muy bien y todos me dicen que no paro de interrumpir. Entonces, y estoy aprendiendo, el arte de la escucha. Levante la mano al que le pasa lo mismo. Os pasa, a mí me produce profunda irritación cuando me dicen que interrumpo y lo debo hacer mucho. Y ese proceso, cuando hablas del sesgo, por eso me parece tan valiosa la aportación de Habermas, la cuestión de lo deliberativo, porque al final dices, oye, pues si me están diciendo 3 personas en esta habitación
o en este salón, que yo interrumpo mucho, pues esa será la realidad, ¿no? Y entonces yo creo que la inteligencia vista como proceso nos va acercando a esa realidad de la que hablaba inicialmente Juancla, y nos va, yo creo que, pero para eso tienes que tener también otra cosa que ha dicho él que me parece oportuna, que es la cuestión de la apertura mental. Es decir, yo creo que para poder acercarnos a una buena lectura de la realidad tenemos que estar abiertos, pues si nos enconamos, pues entonces los sesgos es cuando es imposible, ¿no? Perdón, no sé si había más preguntas. Yo diferenciaría emoción de creencia. La creencia suele llevar a la emoción, que tiene unas características, la emoción tiene unas características muy particulares, y yo hablaría más de creencias arraigadas, que luego llevan a un estadio emocional. Claro, pero es que ya ahí la emoción ya te perturba, entonces que esta señora que sí, eso quita de Vamos a ver. Y ahí, totalmente de acuerdo, y ahí es la complejidad de la conversación, porque volvemos un poco a la cuestión de, oye, la inteligencia artificial es limpia de emociones. ¿Podríamos gobernar con una IA limpia de creencias y limpia de emociones? ¿Podríamos gobernar mejor la cuestión de la sequía en Cataluña? Bueno, a lo mejor las emociones nos están llevando todo el rato a hablar de la amnistía, cuando tendríamos que estar centrados en la sequía, ¿no? Hay una empresa japonesa que ya está gobernada por una IA. Seguro que ya hay más. No, hay una cosa que sí que... La tecnología, no. Y tienen una IA que es la que toma decisiones como CEO de la empresa. Hay un proceso de toma de decisiones muy interesante. En Estados Unidos, en algunos estados, las decisiones de poner o no a alguien, ¿cómo se dice?, libertad bajo fianza, las están tomando ya inteligencias artificiales. Y resulta que lo hacen mejor que los jueces, porque tienen... Bueno, han detectado... No, han detectado sesgo racial, pero menor que en los jueces. O sea, el balance es positivo para la IA. O sea, sí, o sea, siempre hay... Hay una cosa ahí, que lo que estabais diciendo, y le damos la pregunta que falta, sobre todo porque ya vamos mal de tiempo. Por ejemplo, estabais diciendo, es decir, yo en una de mis épocas fui concejal de tráfico en mi ciudad, y había un tipo que me decía, mira, la variable que hace que haya más accidentes de tráfico es el ser humano. En el momento que se quiten los seres humanos de tomar determinadas decisiones cuando conducen, se reduce el número de accidentes de tráfico. Y esto lo estamos viendo, ya lo estamos viendo, es decir, los coches son mejores, cada vez tenemos menos capacidad de decisión, cada vez hay más IA dentro de los coches, y esa tecnología, no solamente la inteligencia artificial, sino otras cosas, lo que está haciendo que es la variable humana, que al final esto. Elena lo decía, tuve la oportunidad de estar con la gente de Facebook que estaba desarrollando todo el proyecto de inteligencia artificial, y era una cosa muy graciosa porque tenían una cámara, estaban diseñando una cámara, que la cámara se movía conforme tú te movías, ¿vale? Es como el tipo zoom, entonces tú te movías y la cámara se movía contigo. Claro, cuando hacen todo esto, se dan cuenta que hacen una prueba con un afroamericano, negro o una persona de color y no la detectaba. Y se dieron cuenta que había un sesgo, que habían puesto un ser caucásico, de estas características, de cuánto. ¿Qué hicieron al final? Otro algoritmo que corregía ese algoritmo que había hecho otro humano para decir, oye, ¿cómo quiero que sea de más y tal? Claro, esto es lo peligroso de estos temas. Es decir, podemos todos decir, vamos a quitarle la emoción, vamos a ponernos racionales, el caso de esta empresa japonesa que está trabajando ya con un CEO de IA, posiblemente no. O yo creo que no. Ahora, ¿toda la política tendría que ser quitando la emoción y poniendo solamente la parte inteligente? Tampoco funcionaría.
desde mi punto de vista. Ahora bien, eso tiene que ver con otras cosas, con los egos, que estoy completamente de acuerdo con Juancla, pero esos egos tienen que ver otras cosas. Tiene que ver una parte tribal, tiene que ver una parte de pertenencia al grupo que decía también antes, es decir, tú al final tienes que ser y parecer. Es decir, yo he sido diputado nacional, he estado en el Congreso de los Diputados, y al final tú tienes que hablar para los tuyos, porque los que te aplauden son los tuyos, los de enfrente no los van a convencer. Y esto es una liturgia. Y me acuerdo que Rubalcaba me decía, oye, argumentas muy bien, pero tienes que redondear. Y decía, mira, Alfredo, yo no sé hacer esto. Yo hablo, digo lo que tengo que decir, cuento lo que tengo que decir, pero no puedo hablar. Cuando tú hablas allí y dices algo del otro, los tuyos te aplauden. Eso tiene que ver con esa parte de que usted dice de ese sesgo, que efectivamente tiene que ver con un sesgo social autoinfringido, no tanto de esa parte histórica que vamos acumulando, sino el de decir, es que quiero pertenecer a este grupo, que eso nos pasa a los políticos, o a los que éramos políticos, yo no lo soy, voy a decir afortunadamente, pero no lo soy ni afortunadamente ni desafortunadamente, a un equipo de fútbol o... Valdano me decía un día comiendo con él que un equipo de fútbol es un estado de ánimos, y conforme esté el estado de ánimos será el vivo. Y tiene que ver, da igual que sean los mejores jugadores del mundo, si el estado de ánimo es malo, el equipo no funciona. Por lo tanto, lo que pregunta que decía Elena tiene que ver mucho las emociones y tal. Claro, es que es la base fundamental, porque no nos olvidemos, somos humanos, que es esencia fundamental junto con la razón de nuestro ser. Por eso se habla tanto de ética en la IA, porque falta el componente que yo diferencio, y vuelvo a insistir, diferencio lo que es la moral de lo que es la ética, pero bueno, entiendo que estamos hablando de cosas casi sinónimas, ¿no? O sea, de cómo al final hablaba John Rawls de que las instituciones tienen que perseguir la justicia como último fin, ¿no? El fin de la justicia, al igual que un sistema de conocimiento como pueda ser la universidad o los medios, tienen que perseguir la verdad, ¿no? como fin último. Y esta pregunta que haces, o sea, al final, ¿cuál es el fin de la vida, ¿no? O sea, es como, y hasta qué punto lo que se nos ha dado como seres humanos, que es esa parte racional y esa parte emocional, cómo nos lleva al fin último. Y yo creo que la falta, y volviendo a la reflexión de este amigo mío experto en inteligencia, bueno, que él no le gusta utilizar el término de inteligencia artificial, pero estamos hablando de modelos de estadística avanzada, de grandes datos, que lo único que persiguen es, y se nota en las conversaciones de los que están invirtiendo en compañías con grandes apuestas por la IA, el único fin, el único propósito es ganar dinero. Ese es el fin que perseguimos los seres humanos, ese es el fin último, ganar dinero, ser más eficientes, ser más productivos, está todo orientado a eso. Pues yo os comparto una anécdota que a mí también me conmovió hace poco. Fui a visitar un colegio cerca de donde yo vivo, y la directora, que lo lleva impulsando desde hace 30 años, lo puso en marcha porque tiene una niña con parálisis cerebral, y las ofertas educativas que ella conoció en su momento pues no satisfacían las necesidades de su hija.
Y a lo largo de estos 30 años, ella se ha mantenido muy fiel al propósito de criar, educar niños felices, ¿no? Y ha renunciado a muchas decisiones que podían haber beneficiado económicamente su institución, a ella misma, y ha siempre mantenido ese propósito intacto de quiero que los niños que salgan de este colegio sean felices, ¿no? Y ahí nos vamos un poco al fin último aristotélico, cuál es la finalidad del ser humano, ¿no? Esa eudaimonia, esa felicidad que no viene por la acumulación de riqueza, sino que viene por otras cosas. No me voy a enrollar mucho, pero yo creo que cuando hablamos de ética en la IA, al final estamos tratando de introducir todas estas lógicas en un sistema que está guiado por la eficiencia y la eficiencia económica, única y exclusivamente, ¿no? No sé si tenéis alguna cuestión. No, sí, por rematar. A ver, lo he pensado mejor, o sea, he recordado mejor lo que leí sobre el sistema de fianzas. La inteligencia artificial lo está haciendo mejor porque la tasa de reincidencia, no porque esté, digamos, corrigiendo el sesgo racial, sino porque agregadas todas las decisiones sobre dar o no una fianza en libertad, pues la tasa de reincidencia o la tasa de huida, o sea, es decir, los resultados indeseados se han reducido, ¿vale? Creo que sigue habiendo una preponderancia pero bueno, pero eso ya es otro debate. Pero el caso es que si tú mides el éxito de un sistema de libertad bajo fianza por el número de casos que respetan esa libertad bajo fianza y no huyen o no reinciden, resulta que por un poco la inteligencia artificial lo hace mejor que los jueces. Calcula mejor todas las variables y tal, ¿no? Entonces, la estadística ha mejorado en ese sentido. Eso es lo que me parece haber leído y eso es interesante. Bueno, lo de los sesgos, vamos a ver, si todos tenemos sesgos, y estoy de acuerdo con que todos los tenemos, si el sesgo forma parte un poco de nuestra naturaleza, entonces no debe ser enteramente malo, ¿no? Entonces, quiero decir, tiene que estar ahí cumpliendo alguna función, incluso los sesgos de pertenencia, los sesgos, ¿no? O sea, nos debe ayudar a cooperar dentro del grupo. Claro, el problema es cuando también deriva en odio irracional al exogrupo, al grupo, al que no es el grupo, ¿no? Bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Que la noción de prejuicio, tendemos a pensar en ella como en algo negativo, pero o de sesgo, ¿no? Pero que nos ayuda, ¿no? Que de alguna manera nos tiene que ayudar, ¿no? O sea, es un atajo cognitivo que nos ahorra energía, ¿no? Intelectual, ¿no? y nos da una guía, ¿no? Por eso digo yo que habría que intentar que esos prejuicios fueran más prosociales que antisociales, ¿no? Dado que son, al fin y al cabo, prejuicios o sesgos. Es mejor el sesgo de fiarte que el sesgo de desconfiar, ¿no? A eso me refería yo antes. Y el sesgo más poderoso es el sesgo a favor de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, no es tan obvio porque, quiero decir, o sea, sí, es obvio, pero, o sea, por ejemplo, tú no quieres o no sueles querer introducir en tu sistema algo que desmiente creencias tuyas de muy larga data. Si tú has empeñado mucho en creer algo, dejar de creer en ese algo y más aún en decirlo públicamente, eso es una decisión muy dolorosa. Eso es una decisión muy dolorosa para mucha gente, ¿no? O sea, ser consciente de repente, o sea, por eso de ahí la fascinación de los filósofos que tienen 2 o 3 o 4 sistemas, ¿no? El primer Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, ¿no? Entonces que todo lo que dije hasta los 50 años será una estupidez, no vuelvo a empezar. Eso genera un inmenso, o sea, eso es deslumbrante, ¿no? Cuando ocurre pocas veces, ¿no? En la vida en las trayectorias intelectuales, ¿no? Pero, ¿no? Russell tiene un librito también cuyo título ya solamente es una declaración de intenciones, ¿no? La evolución de mi pensamiento intelectual,
¿no? Eso ya te da una idea, ¿no? Pero eso es doloroso porque uno quiere sancionar su propia biografía, ¿no? Oye, yo no puedo haber estado equivocado tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, también es una aventura, ¿no? Cuando alguien dice... O sea, también pasado ese momento de dolor, supongo que tiene que llegar un momento de entusiasmo, ¿no? Porque de repente la aventura de pensar algo por primera vez o de ver cosas por primera vez también supone una cierta emoción no positiva, ¿no? En fin, sí, yo creo que quizá podamos acabar con una definición de andar por casa de la inteligencia como la capacidad para combatir los sesgos propios cuando los sesgos realmente no son funcionales, ¿no? O sea, el problema de un sesgo no es que no te deje ver la realidad. Tú puedes vivir perfectamente sin ver la realidad o sin entenderla. El problema es cuando no te deja vivir o cuando te genera un coste enorme la creencia equivocada. Entonces es cuando sería bueno intentar cambiarlo. O se lo genera a otros, sí, o se lo genera a otros. Pero el problema es ese, es decir, al final la realidad no estamos nunca convencidos de... Lo importante es que al final tu creencia sea funcional, ¿no? y sea funcional colectivamente también, ¿no? que sea prosocial, ¿no? Que sea... Y yo seguiría hablando, pero creo que nos No, queremos ya echar. está. Tenemos que, bueno, una última pregunta, que vamos muy mal de Sí, tiempo. pero Tenemos creo que haber nos terminado hace queréis 10 echar. minutos. Reflexión y un comentario. Has dicho una frase al principio de la charla, que un intelectual actúa con aplomo injustificado. Sí. Yo creo que te contradices con lo que acabas de decir, porque yo creo que si un intelectual actúa con aplomo injustificado, no es un intelectual. Un intelectual tiene que estar justificado su aplomo para poder pensar. Pero bueno, más allá de eso, bueno, estamos en la comunidad intelectual y, bueno, parecido, ya comenzamos, como sabía, el tema de que uno de los fundadores de esta casa, vamos, descendientes de José Artes, había fundado el país, ¿no? Había colaborado en la ocupación del país. Y bueno, con todo este análisis y ponentes, ¿no? Hace una reflexión en el tema de que, bueno, el país ha habido un cambio corporativo, periodístico, intelectual, y cambios de lema, ¿no? Hablamos de historia. Me ha venido un poco la memoria que venía el país diario independiente de la mañana, ¿no? 2007. Como juicio crítico de pensamiento y de traslación de información, ¿no? A la sociedad, a la opinión pública. Y ahora se convierte en diario global en español. El periódico global en español, sí. Bueno, todo eso iba, por ejemplo, si Sabater ha salido de la plantilla, ¿no? De economía del país, como pensamiento crítico, diciendo que, bueno, pues, ha pasado a ser un periódico gubernamental. Pues, quiero decir que hay un exceso de sesgo, creo, por parte de un medio de comunicación, y creo que pierde el juicio crítico, que es importante tenerlo, que es la independencia. ¿Vale? O sea, cierto juicio crítico conlleva independencia informativa y la opinión pública. Entonces, cuando un gobierno interviene corporativamente en un medio de comunicación, pues se convierte en un panfletario. Entonces, yo creo que es un atraso desde mi punto de vista, y es un riesgo para la opinión pública de la sociedad española. Bueno, pero en su último libro, Sabater también, quiero decir, este es un tema polémico, no quiero opinar sobre la circunstancia, lo que quiero decir es que todas las personas que piensan y hablan coram público, o sea, hacia el público, están más expuestas que nadie al reproche de hipocresía, de inconsistencia, de no estar a la altura de sus ideales. Claro, eso le pasa al periódico como empresa, a cualquier periódico, y le pasa también a los intelectuales que escriben en ellos, ¿no? Sabater, en su último librito, que me estoy terminando ahora, pues él intenta explicar cómo ha evolucionado, ¿no? Lo que pasa es que es un debate muy interesante, ¿no? Porque ¿has evolucionado tú o han evolucionado nosotros? Entonces, sí. Creo que lo importante en medio de comunicación es que sea global en la Junta de Accionistas. Es tan simple como eso. Es decir, si una Junta de Accionistas es plural, de diferentes fondos de inversión, diferentes tendencias políticas.
Bueno, yo no estoy seguro. O sea, yo creo que lo que tiene que ser plural es el ecosistema informativo, ¿no? Pero yo no le pediría a un periódico que fuera que reflejara todo el universo de opiniones que hay en la sociedad española, ¿no? Bueno, a mí me parece bien que haya periódicos de izquierdas y periódicos de derechas y periódicos, quiero decir, y lo que me gusta es que, lo que no me gusta tanto es que haya lectores de un solo periódico. Eso ya me molesta más. Fijaros, vamos avanzando por también. Recomiendo que hay un documental que está en CaixaForum Plus que habla sobre el futuro de los medios de comunicación y Anson, miembro también de este patronato, el patronato de la Fundación, hace una reflexión muy interesante sobre cuál es el papel de los medios de comunicación. Y al final dice que el medio de comunicación dice, oiga, mire, las noticias hoy usted puede verlas en cualquier sitio. Un medio de comunicación lo que tiene que hacer es traducir e interpretar esas noticias para que usted pueda tener una opinión o pueda construirse una opinión. Yo creo que los medios no pueden sentenciar una opinión y, por cierto, yo soy de los que piensan que los medios no son independientes, ni tienen por qué ser independientes, hay accionistas detrás. Yo no, es una empresa más de las que tienen que haber, es decir, los públicos sí tienen que tener una independencia y para eso tenemos los resortes, las leyes y demás, pero un medio de comunicación es una empresa. Y cuanto más sepamos que es una empresa que está gobernada por dinero y por intereses, y en esto Elena sabe mucho más, tiene que ser hecho. Pero sí que es verdad que los medios de comunicación, y sobre todo en este momento de la información, de la sociedad de información, donde la información accedemos por 1000 sitios, el papel que hoy pueden jugar los medios de comunicación es el de interpretar esa realidad para verdaderamente que podamos tener ese papel, ¿no? Fede, de todas maneras, es el tema de es el Elena. tema, eso es decir, por eso de todas maneras es el tema de Elena, no, algo y de sí la que os pido ya que brevemente, Elena, que cierre si ella. quieres cerrar tú, porque ya tenemos... Sí, pero es que, claro, aquí abres un melón que esto es otra sesión. Es otra sesión de Yo, en otro relación orden. con la situación en la que están los medios, empezando por el grupo Prisa y su cabecera de referencia, que es El País, es una situación de que no, lo que he explicado al principio, no se les ha roto el modelo de negocio. No tienen un modelo para sostenerse. No existe ahora mismo un modelo que permita financiar un periodismo independiente. No existe. Es una gran preocupación que yo tengo, porque una sociedad sin periodismo independiente, cuando hablamos de independencia, yo sí que creo que puede existir periodismo independiente. Yo sí que creo que, no siempre, pero hay, volviendo al tema del propósito, por ejemplo, de esta directora de colegio. Ella tiene un ideario, un propósito y lo lleva hasta el final de manera independiente y no se ve capturada en ese proceso por intereses de terceros que quieran influirla. No, es que tus niños ahora, en lugar de educarles como tú querías, van a aprender todos con iPads. Y esto te lo van a comprar todos los padres porque es la moda, ¿no? Entonces ahí tienes un montón de gente que siempre te va a estar tratando de desviar de tu propósito inicial. El País nació con una idea muy alineada con el espíritu del 78, con la idea de la democracia, con la idea de, efectivamente, tener un ideario, que yo comparto lo que decía Juancla. Yo sé que creo que en un ecosistema, en un mercado de medios, tienen que existir cabeceras de diferentes posicionamientos editoriales que tengan un contrato con su público lector y que se mantengan fiel a ese ideario. También creo mucho en la separación entre opinión e información y, volviendo al tema de la realidad, creo que todos los españoles deberíamos de estar de acuerdo en determinados hechos históricos y no tener interpretaciones distintas sobre un hecho histórico, que es que todavía en este país sigue existiendo un debate muy, además, favorecido por las diferentes posiciones de los medios sobre temas que deberíamos haber tenido ya un consenso, ¿no? Entonces, con todo esto lo que vengo a decir es que sí que creo que puede existir una independencia en tu misión editorial, que ahora mismo eso se hace muy complicado porque no existe un modelo de negocio que lo sustente y que ante eso tenemos que buscar soluciones, porque
una sociedad, como bien acabas de decir, una opinión pública sin buena información es el desastre. Esto es el desastre. Y ahí es donde nosotros estamos tratando de aportar un granito de arena, pero os puedo asegurar que no tenemos todas las soluciones y que es un tema muy complicado. Y que con la inteligencia artificial va a estar cada vez más complicado, ¿no? Más complejo. Y yo lo único que os animo es que os suscribáis a cuantas más cabeceras, o sea, que paguéis dinero por leer los periódicos. Mucho más profunda, mucho más detallada que la digital. O sea, la digital es un fast food de la información. Y la prensa escrita al final llega a la raíz de las cosas. Entonces, creo que ahí puede haber un modelo de negocio, para mí, vamos, desde mi punto de vista. Entonces, volver al papel. Sí, la gente tiene que ser consciente de ello y darse cuenta de ello. Pero es una cosa que tiene que ser por uno mismo. Bueno, lo dejamos aquí, porque si no nos meteríamos en otro debate muy interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.